Muy buenos días, bienvenidos a la clase del 15 de abril. Bueno, espero que estéis todos bien, que hayáis descansado durante estos días de vacaciones. Eh, en principio, si tenéis alguna cuestión, todo el tipo de duda que os pueda surgir, pues me lo vais mandando por el correo, cualquiera de los dos correos, me lo podéis ir preguntando. Supongo que seguís trabajando y que, bueno, pues en principio parece que la dinámica es seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora. No es un método tan perfecto como cuando estamos en clase presencial, pero bueno, con estos pequeños vídeos intento compensar esa falta. Vamos a ver ahora, si os parece, la parte correspondiente del último de los temas que vamos a estudiar, que es el tema 8, tema física nuclear. Realmente, si seguimos la numeración, porque hemos tenido el tema de relatividad, que es el tema 6, el tema 7, o sea, el tema 6, perdón, el tema 7 era el de la relatividad, el tema 8 la cuántica, sería el tema 9 realmente, pues son 9 temas lo que tenemos, pero lo que vamos a estudiar hoy va a ser el núcleo atómico y las fuerzas nucleares. Vamos a empezar hablando un poquito, como tenéis ahí en los apuntes que os envié. En la primera página os hablan de lo que es la historia del átomo y lo que es la construcción de los modelos atómicos. Realmente, si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido hacer un análisis de lo que es el átomo. En estos dos últimos temas hemos visto, por una parte, lo que es la parte correspondiente a la corteza electrónica y todos los fenómenos asociados a los electrones, en la parte de la física cuántica, y luego nos estamos centrando ahora en la parte del átomo y todas las consecuencias que pueda tener el átomo. Todo lo que son los modelos atómicos, pues tienen como base el estudio de cómo es el átomo, cómo será la forma, cómo se describe el átomo y así tenéis pues los sucesivos modelos. Entonces ahí pues os hablan de el primer modelo de J. J. Thomson, que es Joseph John Thomson, realmente se cogen siempre las iniciales y se cogen siempre las iniciales porque ya comentábamos que tiene un hijo que se llama Jeremy Thomson, que se dedica al estudio de la difracción de los electrones. Entonces lo hace 30 años después y para establecer la diferencia entre el padre y el hijo, dado que tienen el mismo apellido, pues se coge las iniciales. John Thomson en el año 1897 lleva a cabo un estudio de gases enrarecidos en tubos de descarga que denomina tubos de rayos catódicos. Los tubos de descarga consisten en, a muy baja presión, encerrar muestras gaseosas y someterlos a descargas eléctricas y ver qué es lo que pasa. Tienen origen en el cátodo, que es el electrodo negativo, y por tanto lo que son las partículas que de ahí tienen que salir, de ese electrodo metálico, tienen que ser atraídas por el ánodo, que va a ser un electrodo positivo. Como consecuencia de esto, pues se establece que todos los rayos, independientemente de la muestra gaseosa que exista dentro, van a tener el mismo comportamiento eléctrico y los electrones, aparte de tener una carga negativa, van a tener una masa, es decir, van a tener doble comportamiento, van a tener un comportamiento como carga y como partículas. En el año 1904 desarrolla su modelo, que es el famoso modelo del pudding de pasas, en el cual considera que, dado que la materia de ser neutra, pues todos los electrones van a estar dentro de una gran esfera positiva y quedan compensadas ambas, las cargas eléctricas negativas y las cargas eléctricas positivas. Aquí os he puesto un poco el desarrollo de lo que sería el descubrimiento de las partículas subatómicas, porque considero que es la parte más importante de esto, porque todo lo demás no deja de ser cultura que tenéis que repasar. Ya en la parte de química ya la estudiamos con los chicos de química y también vosotros tenéis que repasar esa parte. Un poco simplemente es esto, lo que viene en los apuntes, tampoco tenéis que desarrollar mucho más porque tampoco hay mucho más que desarrollar. Entonces, el descubrimiento de las partículas subatómicas es lo que se ha desarrollado aquí. El mismo John Thomson lo hace en el año 1897, es la primera de las partículas subatómicas. Se la bautiza como electrón porque tiene un carácter negativo, es una palabra griega. Electrón quiere decir negativo. El segundo modelo es el de Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, el neozelandés Ernest Rutherford, lo lleva a cabo en el año 1911 y su objetivo es saber exactamente cómo es la estructura del átomo y lleva a cabo el famoso bombardeo con partículas alfa. Las partículas alfa ya sabemos que son núcleos de helio que provienen de la desintegración radiactiva y tienen una propiedad, es que tienen carga positiva. Entonces, lo que él hace es bombardear esas finas láminas de oro colocando una pantalla de sulfuro de zinc en la parte posterior para contabilizar los impactos que se hubieran producido una vez hecho todo el bombardeo con partículas alfa y lo que observa para su sorpresa es que la mayoría pasan.
La mayoría pasan porque lo que él esperaría sería que, dado que es un material compacto, aunque sea una partícula, aunque sea una lámina fina, pues se tendrían que provocar esa repulsión o ese impacto y quedarían ahí impactadas. Y de hecho, lo que se observa es que la mayoría pasan, algunas se desvían, una de cada 20.000 rebotan y de ahí observamos y concluimos, y él concluyó, con el experimento que llevan a cabo sus colaboradores Geiger y Marsden, que probablemente el átomo concentre una parte interna muy masiva y positiva que se denomina el núcleo. Por eso es el modelo en el que se descubre el núcleo, se concluye que existe el núcleo y por tanto existe un núcleo y una corteza de electrones donde los electrones orbitan como los planetas en torno al Sol. Por eso se le denomina el modelo planetario. Aunque no habla de órbitas definidas como tal, este es el modelo planetario, que es lo que hemos de considerar o de tener en cuenta. Años después, 8 años después, en el año 1919, lleva a cabo el descubrimiento del protón. Lo que eran las partículas positivas se empezaron a analizar en los tubos de rayos catódicos cuando se perfora el cátodo y se ve que existe una luminiscencia en sentido contrario a los rayos catódicos. Es a lo que se denomina rayos canales, es el experimento que lleva a cabo Goldstein, pero simplemente se sabe que van a ser partículas positivas. El descubrimiento como tal del protón se lleva a cabo gracias a Ernest Rutherford en este año, en el año 1919, y lo lleva a cabo realizando lo que es la primera reacción nuclear forzada o no espontánea, porque todo lo que se conocía hasta el año 1919 eran reacciones espontáneas debido a las desintegraciones radiactivas, que las veremos a continuación. Lo que él hace es una transmutación, la transmutación de un elemento, es decir, va a bombardear perdón, va a bombardear átomos de nitrógeno y lo que va a conseguir con el bombardeo, gracias a las partículas alfa, las famosas partículas alfa que tanto juego han dado, pues es conseguir un elemento distinto. En lugar de tener el nitrógeno, va a obtener el oxígeno. Y lo que va a obtener va a ser esta reacción. El nitrógeno es bombardeado con partículas alfa, que ya sabemos que son núcleos de helio. Recordad que son núcleos de helio, es decir, van a ser, no es el átomo, van a estar desprovistos de sus electrones, van a ser el núcleo de helio va a tener número másico 4, un número atómico de 2, se obtiene el oxígeno y se liberaron unas partículas que se vio que tenían una carga positiva. Es por lo que se define a esas partículas como protones. Es el descubrimiento del protón. Y es gracias a esta reacción, que luego tuvo otras reacciones, pues gracias a la que se consigue precisamente llevar una transmutación de un elemento. Es decir, tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno gracias a un bombardeo. Entonces ya se vio que podría probablemente dar mucho juego el hecho de bombardear muestras de átomos con según qué partículas, por ejemplo, con partículas alfa, pero también luego veremos que se puede llevar a cabo, bombardeo con otras muchas partículas, como por ejemplo con neutrones, que es lo que tenemos que lo que estudiaremos. Por tanto, él mismo, ya en el año 1919, postula que probablemente en el núcleo atómico que él acaba de descubrir, en su modelo atómico, existan neutrones. Y es que la masa atómica de la mayoría de los átomos que se consideraban y que se estudiaron ya en la época, se vio que eran 2 veces la asociada al número atómico, que era el número de protones. Y eso ya le llamó la atención. Y como segunda cosa, tendría que existir algo dentro del núcleo, alguna partícula dentro del núcleo que ejerza una fuerza atractiva que sea capaz de minimizar las fuerzas repulsivas que van a ejercerse entre los protones, dado que tienen la misma carga. Él postula que probablemente debe existir algo, porque de entrada lo que son los núcleos, de no ser que estemos hablando de átomos con una gran carga nuclear, es decir, que tengan muchas partículas dentro del núcleo, van a ser completamente estables, con lo cual esa gran estabilidad tiene que ser explicada por algo. No será hasta 13 años después, perdón, hasta 23 años después, que lo tenemos aquí, cuando James Chadwick, el británico Chadwick, en el año 32, lleva a cabo un experimento que consiste en el bombardeo de una lámina del metal berilio, lo lleva a cabo con partículas alfa, una vez más, y lo que observa es que se va a llevar a cabo una emisión radiactiva de muy alta energía, una radiación de muy alta energía que es similar a la de los rayos gamma. Y esto lo que se ve es que son partículas que caracterizan a esta radiación que no sufren la atracción o la repulsión de un campo eléctrico y que por tanto tendrían que tener carga eléctrica neutra. Por eso se le denominan neutrones, porque son neutros, no van a tener ningún tipo de carga eléctrica. Además, la existencia de los neutrones permite confirmar el hecho de que la masa que pueda tener una muestra, por ejemplo, de helio, ¿vale?,
que es la que caracteriza a las partículas alfa, pues va a ser 4 veces la masa de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque la masa que van a presentar los neutrones se aproxima bastante a la masa que van a tener los protones, es decir, lo que son las partículas del núcleo ya quedaban de esta manera definidas, protones y neutrones, que para nosotros serán los nucleones. Hay una cosa que es importante y es lo que tenéis en relación con la estructura del átomo, partículas subatómicas, todas las que aparecen ahí desarrolladas, está muy bien, y lo que son las características del núcleo que son fundamentales. Esas características del núcleo las tenéis que saber bien, ¿de acuerdo? Lo que se define como el radio es de aproximadamente 10 a la menos 15 metros. Es por eso que a 10 a la menos 15 metros es a lo que se le conoce como el Fermi o el femtómetro. Un Fermi y un femtómetro es lo mismo. Un Fermi se representa como un F, ¿vale? Entonces, un Fermi es lo mismo que un femtómetro, que es 10 a la menos 15. Y el 10 a la menos 15 metros simplemente hace referencia a precisamente el tamaño del radio atómico característico, luego con las diferencias que pueden existir. En general, se puede establecer una fórmula en la que se dice que el radio va a ser 1,4 por 10 elevado a la menos 15 veces el número másico a la un tercio, ¿vale? Y esto van a ser metros. O lo podréis poner como 1,4 a la un tercio femtómetros o fermis. Lo podéis llamar como queráis. No confundir con fermiones, que son partículas, sino los fermis. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a caracterizar precisamente esto? Luego, lo que es la densidad es muy elevada. Ya sabemos que los núcleos van a ser muy densos. Van a tener una densidad de 1,5 por 10 a la 18 kilos por metro cúbico. Lo que es el número atómico, que es el número característico de protones, que es el número identificativo de cada uno de los átomos dentro de la tabla periódica. El número másico, la suma de todos los protones y neutrones, que a partir de hoy los llamaremos nucleones, porque son las partículas constituyentes de los núcleos. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte de la clase de hoy y vamos a continuar ahora con el siguiente relato histórico. Vamos a hacer una segunda parte en la que vamos a contar cuáles son los tipos de núcleos, cómo se pueden clasificar las fuerzas nucleares y cómo se define esa gran estabilidad nuclear que ya el mismo Rutherford predijo. Hasta ahora.